sea el que nos esté guiando y hablando en nuestros corazones. Dios mío, Señor, Padre amado, Padre santo, gracias porque podemos reunirnos, Señor, todos juntos, unánimes, cantarte, adorarte, alabarte, bendecir tu santo nombre. Gracias, Dios, porque nos das este privilegio de pertenecer a una iglesia local, este privilegio de estar unidos, de alabarte, y también este privilegio, Señor, honroso de escuchar tu santa palabra, Señor, que es el momento en el cual debemos prestar mucha atención. Por eso te pido que nos ayudes a concentrarnos, a que saques, Señor, todo pensamiento malo, a que saques toda distracción, Señor, de nuestra mente, de nuestro corazón, para que podamos enfocarnos, Señor, en lo que nos tienes que decir el día de hoy. Y te pido, Señor, que el Espíritu Santo esté obrando en mí, en mis hermanos, para que la palabra, Señor, transforme nuestros corazones a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Que la palabra, Señor, obre, Señor, y que no vuelva vacía. Ayúdanos, Señor, ten misericordia de nosotros. Te lo pido en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bien, el día de hoy, hermanos, vamos a continuar lo que habíamos pausado por unas semanas de la carta del apóstol Pedro. Hoy vamos a estar viendo la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículos del 10b hasta el versículo 22. Así que vayan yendo ahí a sus Biblias, abriendo sus Biblias. Y antes de leer todo el pasaje, quiero que nos enfoquemos en el último versículo, que es el versículo 22. El título de la prédica del sermón del día de hoy es Falsos maestros y falsa libertad. Bien, ¿están ahí? Amén. En el versículo 22, mis hermanos, Pedro nos va a decir un proverbio muy interesante y significativo para poder entender este pasaje. Versículo 22 dice: les ha sucedido a ellos, es decir, a los falsos maestros, según el proverbio verdadero: el perro vuelve a su propio vómito y la puerca lavada vuelve a revolcarse en el cieno. Interesante este proverbio. La pregunta es: ¿tú sabes por qué el perro vuelve a su propio vómito? ¿Tú sabes por qué la puerca lavada vuelve al lodo? ¿Por qué creen? Es una pregunta. Porque su naturaleza es así. Hermano, no importa cuánto te esfuerces en amaestrar a un perro, no importa cuánta comida balanceada le des, cuando un perro vomite, va a comer su vómito. Hermano, no importa cuánto mantengas limpio y aseado a un cerdo, cada vez que un cerdo vea un charco de lodo, va a querer revolcarse en él, porque su naturaleza es así. Es como el refrán que seguramente han escuchado, que dice: aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Es así, hermanos. No hay nada peor en este mundo que creerse cristiano y no serlo. Nuestro problema, mis hermanos, muchas veces es que tendemos a confundir el conocimiento teológico con la transformación espiritual. Y ese es el problema de muchas iglesias el día de hoy. En las iglesias, mis hermanos, hay muchas personas que no han nacido de nuevo, solamente han cambiado de amo, del vicio a la religión, de la inmoralidad al orgullo farisaico. Pero esta persona sigue siendo esclavo del yo, sigue siendo esclavo de su propio pecado. Y de eso precisamente, hermanos, de esas personas se aprovechan los falsos maestros para
Dicho sea de paso, hermanos, los falsos maestros también viven engañados. Tampoco nacieron de nuevo. Pedro se refiere a este proverbio precisamente para hablar de ellos. Lo que quiero que vean el día de hoy es que Pedro advierte a la iglesia sobre estos falsos maestros que prometen una falsa libertad. Ahora sí, acompáñenme a leer el pasaje de hoy. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo del 10b hasta el 22. Dice así: atrevidos y obstinados, no tiemblan cuando blasfeman de las majestades angélicas. Cuando los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio injurioso contra ellos delante del Señor. Pero estos, como animales irracionales, nacidos como criaturas de instinto para ser capturados y destruidos, blasfemando de lo que ignoran, serán también destruidos con la destrucción de esas criaturas, sufriendo el mal como pago de su iniquidad. Cuentan por deleite andar en placeres disolutos durante el día, son manchas e inmundicias, deleitándose en sus engaños mientras banquetean con vosotros. Tienen los ojos llenos de adulterio y nunca cesan de pecar. Seducen a las almas inestables y tienen un corazón ejercitado en la avaricia. Son hijos de maldición. Abandonando el camino recto, se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, el hijo de Beor, quien amó el pago de la iniquidad, pero fue reprendido por su transgresión, pues una muda bestia de carga, hablando con voz humana, reprimió la locura del profeta. Estos son manantiales sin agua, bruma impulsada por una tormenta, para quienes está reservada la oscuridad de las tinieblas. Pues hablando con arrogancia y vanidad, seducen mediante deseos carnales por sensualidad a los que hace poco escaparon de los que viven en el error. Les prometen libertad, mientras que ellos mismos son esclavos de la corrupción, pues uno es esclavo de aquello que le ha vencido. Porque si después de haber escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, de nuevo son enredados en ellas y vencidos, su condición postrera viene a ser peor que la primera. Pues hubiera sido mejor para ellos no haber conocido el camino de la justicia, que habiéndolo conocido apartarse del santo mandamiento de Dios que les fue dado. Les ha sucedido a ellos según el proverbio verdadero: el perro vuelve a su propio vómito y la puerca lavada vuelve a revolcarse en el cielo. Amén. Bien, hermanos, como han pasado ya varias semanas, vamos a recordar cuál es el propósito de la carta y el contexto en el cual Pedro está escribiendo esta carta. Recordemos, hermanos, que Pedro escribe a su audiencia precisamente para advertirles acerca de falsos maestros que se iban a levantar dentro de la iglesia de Cristo. Segunda de Pedro, ahí capítulo 2, versículo 1, dice: pero se levantaron falsos profetas entre el pueblo, así como habrá también falsos maestros entre vosotros, los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras, negando incluso al Señor que los compró, trayendo sobre sí una destrucción repentina. Pedro habla acerca de estos falsos maestros que introducirán, dice, herejías dentro de la iglesia. Y Pedro les escribe para advertirles acerca de estas personas. Hay otro propósito importante también en la carta, mis hermanos, que es la importancia acerca del conocimiento de Cristo. Pedro anima en su carta a que los lectores conozcan más a Dios, a que los lectores conozcan más acerca de Jesucristo. Y eso lo vimos en el primer capítulo, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo del 2 al 3, dice: gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y Jesús nuestro Señor,
pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Y esto es importante saber y entender, hermanos, porque mientras más conozcamos a Dios, mejor discernimiento vamos a tener para conocer a un falso maestro de uno verdadero. Bien, en esta sección que yo acabé de leer, Pedro, mis hermanos, nos va a mostrar las características de estos falsos maestros y el modo en que trabajan. ¿Para qué? Para que nosotros precisamente podamos identificarlos y velar por nuestro corazón y velar también por la iglesia de Jesucristo. En primer lugar, vamos a ver la naturaleza de estos falsos maestros. En el versículo 10 y versículo 11, desde antes ya, mis hermanos, desde el versículo 9, Pedro está hablando de los falsos maestros y del inminente juicio que iba a caer contra estas personas. En el versículo 9 y 10, Pedro termina diciendo que el Señor sabe, dice, reservar a los injustos bajo castigo para el día del juicio, especialmente a los que andan tras la carne en sus deseos corrompidos y desprecian la autoridad. Y ahí vemos la naturaleza de estos falsos maestros. Ellos desprecian la autoridad. Pedro dice que estos falsos maestros, en el versículo 10 dice que son atrevidos, son obstinados, tercos. Y para mostrar eso, el apóstol Pedro va a hacer un contraste entre estos falsos maestros y los ángeles de Dios. Los falsos maestros, mis hermanos, entonces se caracterizan por despreciar la autoridad. Ellos no quieren someterse a la autoridad. En ese entonces la iglesia estaba sometida, y hasta ahora debe estar sometida, bajo la enseñanza y la doctrina de los apóstoles. Pero estos falsos maestros no querían someterse. Ellos querían inventar o enseñar sus propias doctrinas. Tenían el ego tan inflado y la mente tan desviada que se creían superiores no solamente a los apóstoles de Cristo, sino también superiores a los propios ángeles. Hermanos, el texto nos dice que los falsos maestros no tiemblan, no tienen temor cuando blasfeman de las majestades angélicas. Pedro dice, en cambio los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio injurioso delante del Señor. Pero estos falsos maestros, como vimos, son atrevidos. No tiemblan, no tienen miedo de hablar mal de las huestes espirituales. Y vemos un ejemplo en la carta de Judas, versículos 9 y 10. Recuerden que Judas solamente tiene un capítulo. Y algo interesante también antes de leer estos versículos es que la carta de Judas y esta sección donde la segunda carta del apóstol Pedro tienen mucha similitud, porque Judas también, el propósito de Judas es advertir a la iglesia acerca de los falsos maestros. Bien, Judas versículos 9 y 10 dice lo siguiente: pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos, hablando también Judas de falsos maestros, pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Judas entonces nos da este ejemplo también de el arcángel Miguel, que cuando él discutía, contendía con el diablo por el cuerpo de Moisés, Judas nos dice que este arcángel no se atrevió a proferir juicio de maldición contra el diablo, sino que le dijo: el Señor te reprenda.
Amén, gloria a Dios. Y hermanos, esto es importante saberlo, porque hoy en día hay personas en las iglesias, o hay iglesias que enseñan que debemos reprender a los espíritus. Hay personas que reprenden al diablo, que lo atan, que lo desatan, que le pisan la cola, y se creen con la autoridad para hacerlo. Y hermano, déjame decirte que estas prácticas son completamente antibíblicas. La Biblia no nos enseña a reprender al diablo, la Biblia nos enseña a resistir al diablo y éste huirá de vosotros. Pero Pedro dice que estas personas son atrevidas, no tienen miedo, y Pedro nos dice que estas personas, al hacer esto, al blasfemar contra los ángeles, se comportan como animales irracionales. Versículos 12 y 13. Pero esto, como animales irracionales, nacidos como criaturas de instinto para ser capturados y destruidos, blasfemando de lo que ignoran, serán también destruidos con la destrucción de esas criaturas, sufriendo el mal como pago de su iniquidad. Pedro compara a los falsos maestros con animales irracionales. Hermanos, los animales son irracionales. ¿Saben por qué? Porque ellos actúan por instinto. A diferencia de los seres humanos, los animales no razonan ni piensan. Esto no quiere decir que no sean inteligentes. ¿No? Sí se ha demostrado que hay animales que son sumamente inteligentes. Pero lo que quiere decir que los animales no razonan y no piensan antes de actuar. Es decir, no miden las consecuencias de sus actos. Los animales actúan conforme a su naturaleza, sin ningún remordimiento moral que los acuse. Esa es la diferencia entre los animales y los seres humanos. Pedro dice que estos falsos maestros, como les dije anteriormente, al actuar así, al blasfemar de los seres angelicales, ellos están actuando como animales racionales. Pero Pedro advierte que ellos serán destruidos sufriendo el mal como el pago de su iniquidad. ¿Por qué? Porque el pecado, mis hermanos, trae consecuencias. El pecado trae consecuencias a nuestra vida. Y algo que este pasaje, mis hermanos, revela acerca de nosotros es que el corazón caído del ser humano siempre quiere ser la máxima autoridad. El ser humano siempre quiere estar en el liderazgo, no quiere estar abajo, incluso usando un lenguaje religioso para justificar su independencia. El mundo, hermanos, nos enseña, y en muchas iglesias también se enseña, a que debemos ser cabeza y no cola. El mundo nos enseña y nos dice que debemos llegar a la cima sin importar lo que hagas, sin importar si pisoteas a los demás. El mundo nos enseña, mis hermanos, a seguir la ley de la jungla, que quiere decir que el más fuerte gana. Es así, pero la Biblia, mis hermanos, nos enseña que debemos honrar a nuestras autoridades, que debemos someternos a nuestras autoridades. Y el propio apóstol Pedro, como vimos meses anteriores, en su primera carta nos enseña precisamente eso. Debemos someternos a las autoridades. Y la pregunta en esta mañana para ti es, ¿te estás sometiendo a la autoridad o quieres ser tú la autoridad? Hermanos, la Biblia nos enseña que las mujeres deben estar sujetas a sus maridos. Hermana, ¿te estás sujetando a tu marido? ¿Estás ayudándole y estás obedeciéndole, dándole el rol que él se merece? ¿O estás asumiendo el rol del marido en la casa? Hombres,
de la esperanza, de la iglesia bíblica de la esperanza, ¿están siendo ustedes cabeza del hogar? ¿Están cumpliendo verdaderamente su rol de cabeza del hogar, que es cuidar del hogar, cuidar de su esposa, amar a su esposa, cuidar a sus hijos, enseñarles el camino del Señor? ¿Están haciendo valer su autoridad? La Biblia, mis hermanos, dice que los hijos deben someterse a los padres. Jóvenes de la iglesia de la esperanza, ¿están sometiéndose a sus padres? La Biblia también dice que debemos honrar a nuestros padres. ¿Están honrando a sus padres? ¿Le están haciendo caso en todo? ¿Los están obedeciendo? Iglesia bíblica de la esperanza. La Biblia dice que deben someterse al liderazgo de la iglesia, a sus pastores, a sus diáconos. ¿Lo están haciendo? ¿Están siendo obedientes a la predicación de la palabra del Señor? ¿Me están viendo a mí como una autoridad o quieren estar aquí enseñando a ustedes? Aunque no es malo, la Biblia dice que el que anhela obispado, buena obra desea. Pero empieza por el sometimiento. Líderes y pastores, quizás que me observan por las redes sociales, se están sometiendo al señorío de Cristo, al señorío de Dios. Están sometiendo a la palabra de Dios, cosa que los falsos maestros no querían hacer. Hermanos, la única autoridad que yo tengo sobre ustedes es por medio de la palabra de Dios. Que algún día yo les exhorto o exijo a hacer algo que está fuera de la palabra, tienen el derecho de huir de aquí. Ese momento de huir cuando eso pasa. Hermanos, la Biblia nos enseña eso. Y Jesús, hermanos, Jesucristo, el Hijo de Dios, es el claro ejemplo de sujeción a la autoridad. Jesús en la cruz se sometió su voluntad perfectamente a la autoridad del Padre. Y Él pagó el precio de nuestra rebelión, de nuestros pecados. Entonces, mis hermanos, el principio es que la verdadera libertad no está en rechazar toda autoridad, sino en someternos gozosamente al único que nos amó hasta morir por nosotros, nuestro Señor Jesucristo. Jesús, mis hermanos, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En muchas ocasiones Él dijo: no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Bien, esa es la naturaleza de los falsos maestros. Son atrevidos, obstinados, no quieren someterse a la autoridad, actúan como animales irracionales. Y ahora vamos a ver su proceder, es decir, su forma de actuar, su forma de conducirse por la vida. El versículo 13 nos dice que estos falsos maestros andan en la carne y se deleitan en sus engaños. Versículo 13b dice: cuentan por deleite andar en placeres disolutos durante el día. Son manchas e inmundicias, deleitándose en sus engaños mientras banquetean con vosotros. Hermanos, los falsos maestros entonces se deleitan en placeres disolutos, se deleitan en sus propias concupiscencias, se deleitan en sus propios engaños. Pedro nos dice que estos falsos maestros son tan impúdicos que se deleitan en sus engaños estando aún en sus propios banquetes, es decir, en sus ágapes, en las fiestas de amor que ellos tenían. Se deleitaban aún ahí en sus pecados. Hermanos, estas personas no solo engañan, sino que disfrutan hacerlo, disfrutan engañar. Les gusta andar en la carne, sienten placer al hacer sus maldades,
no tienen remordimiento cuando pecan. Sus mentes ya están cauterizadas por el pecado. El apóstol Pablo, en su carta a los Romanos, capítulo 1, versículo 32, también nos dice lo mismo. Pablo estaba describiendo la depravación total del ser humano y da una lista larga de pecados. Y en el versículo 32 del capítulo 1 de la carta a los Romanos dice: los cuales, aunque conocen el decreto de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, o sea, estas personas, los depravados, conocen el decreto de Dios y saben que el juicio de Dios es la muerte, dice, no solamente las hacen, sino que también dan su aprobación a las que las practican. Hermanos, las personas que son depravadas aplauden el pecado, se deleitan en el pecado, se gozan en el pecado. Pedro también nos dice que estos falsos maestros, en el versículo 14, tienen los ojos llenos de adulterio. Nunca se cansan de pecar y seducen a las almas inconstantes, inestables. Hermanos, entonces podemos ver que estas personas no solamente están completamente depravadas y corrompidas, sino que quieren corromper a los demás y no se cansan de hacerlo, no se cansan de pecar, dice el texto. Hermanos, Pedro, al decir que estas personas, estos falsos maestros, tienen los ojos llenos de adulterio, no solamente se está refiriendo a codiciar a las mujeres de manera lujuriosa, sino que se refiere a que tienen una mirada totalmente depravada, una mirada totalmente corrompida. Y Jesús dijo algo acerca de esto. Mateo capítulo 6, Mateo 6 del 22 al 23, Jesús dice: la lámpara del cuerpo es el ojo. Por eso, si tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo está malo, todo tu cuerpo estará lleno de oscuridad. Así que si la luz que hay en ti es oscuridad, ¿cuán grande será la oscuridad? Hermanos, lo que Jesús estaba diciendo es que en la forma en la que miras las cosas o la motivación con la que haces las cosas dice mucho de ti. Estos falsos maestros, mis hermanos, tenían una mirada totalmente distorsionada sobre el Evangelio. Como vimos anteriormente, ellos querían ser la autoridad y para eso seducían a las almas inconstantes y a los que no estaban firmes en la fe con promesas falsas y vanas que vamos a ver más adelante. Otra característica, cómo actúan estos falsos maestros, lo podemos ver en el versículo del 14 al 16, y es que estos falsos maestros, dice, se ejercitan en la avaricia, están habituados a la avaricia. Es decir, mis hermanos, estas personas solamente viven en pensar cómo hacer más y más dinero. Y hoy en la actualidad, mis hermanos, hay muchos falsos maestros que tienen esa mentalidad, se ejercitan en la avaricia. Y lo puedes ver porque inventan cada cosa en las iglesias con el fin de robarle el dinero a la gente. Obligan a las personas a diezmar. Inventan cosas como pactos para que Dios te bendiga, primicias, votos, etc. Infinidad de cosas para que tú des de tu dinero a estos falsos maestros que están acostumbrados a la avaricia. Pedro, mis hermanos, dice que estos falsos
maestros se han desviado del camino como Balaam, el hijo de Beor, quien amó el pago de la iniquidad. Bien, para los que no conocen a Balaam o no han leído la historia de Balaam en el Antiguo Testamento, les aconsejo que lo lean, porque mis hermanos, toda la Escritura es inspirada por Dios. Cada libro que está en la Biblia tiene un propósito, tiene un fin. Y es importante, mis hermanos, leer toda la Escritura para que podamos conocer bien y perfectamente a nuestro Dios. Bien, Balaam era un profeta pagano, el cual se le pidió que maldijera al pueblo de Israel a cambio de riquezas. El rey Balac había mandado personas a este profeta para que maldijera al pueblo de Israel. Y en un principio, es interesante, si tú lees la historia de Números, te darás cuenta que Balaam no quiso. Balaam se negó al principio. Pero después de tanta insistencia, cedió ante la tentación de las riquezas. ¿Cómo decir? Bueno, ya que insistes. Y Dios, mis hermanos, tuvo que refrenar, dice el texto, la locura del profeta Abín, haciendo hablar a una asna. Esa es la historia que está en la Biblia. Balaam iba con su asna por el camino y se apareció el ángel del Señor, el ángel de Jehová. Y la asna vio al ángel y ya no quiso avanzar. Entonces el profeta Balaam agarró y empezó a golpearle porque no quería avanzar. Y Dios abrió la boca de este animal para hablarle precisamente a Balaam y decirle: ¿por qué me pegas? Todo este tiempo he estado contigo, todos estos años te he servido, ¿por qué me pegas? Y Balaam no entendía, hasta que Dios también abrió los ojos de Balaam para que pudiera ver al ángel que estaba en el camino con la espada desenvainada. Y si la asna no lo detenía, Balaam iba a morir precisamente por el ángel. Así que ese es el ejemplo que da Pedro acerca de los falsos profetas, que se desvían por amor al dinero, por amor a las riquezas. Y hermanos, este ejemplo nos muestra algo en nosotros, en nuestro propio corazón, y es que somos fáciles de manipular y engañar. Nos dejamos seducir, nuestro corazón se deja seducir por las promesas de falsos maestros, por las promesas quizás del dinero, de las riquezas. Hermano, yo tengo una pregunta. ¿Qué harías si alguien te ofrece $1.000.000 para que peques contra el Señor? Así como se lo ofrecieron a Balaam. A él le ofrecieron mucho más, ¿eh? Pero ¿qué harías si alguien te dice: te doy $1.000.000 si eres infiel a tu marido? Te doy $1.000.000 si eres infiel a tu esposa, si matas a tu hijo. Tentador. Hermano, nuestro corazón es perverso, es fácilmente manipulable. Podemos caer en el engaño de las riquezas. Y precisamente hay muchas personas que hoy en día van donde iglesias donde se les dice lo que ellos quieren escuchar. Iglesias donde no hay disciplina, donde les dejan vivir como se les da la gana. ¿Qué es lo que hacen y prometen los falsos maestros? Personas donde viven deleitándose en sus placeres, engañando y siendo engañados. Y estas personas, mis hermanos, muchas veces cuando se acercan a iglesias de sana doctrina como la nuestra, se alejan o huyen diciendo que somos muy legalistas. ¿Saben por qué? Porque no quieren dejar o abandonar su pecado. Es por eso que las iglesias de la prosperidad están llenas de falsos maestros y llenas de falsos creyentes.
unidos por una sola razón, la avaricia, el amor al dinero. Hermanos, muchas de las personas que están ahí no son víctimas, son cómplices. Muchas de esas personas no están ahí por seguir a Jesús, sino porque quieren hacerse ricos, porque les prometen eso, porque les prometen una falsa libertad, porque no hay disciplina, porque no se habla sobre el pecado. Hermanos, los falsos maestros, como leímos, vimos que andan en la carne, se deleitan en la carne. Pero Dios quiere de su iglesia que vivamos en santidad. La Biblia dice, sed santos porque yo soy santo. Y eso lo dice también el apóstol Pedro en su primera carta. Así que, hermanos, nosotros no debemos de andar en la carne, sino en el Espíritu de Dios. Como dice el apóstol Pablo en su carta a los Romanos, capítulo 8, versículos del 5 al 9. Romanos 8, del 5 al 9, dice el apóstol Pablo: porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu, en las cosas del Espíritu. ¿Ven? Estos falsos maestros, su mente estaba en lo terrenal, en la carne, en sus concupiscencias, en el pecado. Versículo 6 dice: porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz, ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Importante lo que dice el versículo 8. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Sin embargo, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Hermanos, si tú no tienes el Espíritu de Dios, no eres cristiano. Vas a andar en la carne, no vas a poder andar en el Espíritu, no vas a poder tener el poder para poder andar en el Espíritu. Así que, hermanos, como vimos, nuestro corazón es propenso a cambiar, es totalmente seducible, es propenso a cambiar constantemente de ídolos, que no sabe realmente qué es lo que quiere. Es por eso que la Biblia, en el libro de Proverbios, capítulo 4, versículo 23, dice: con toda diligencia guarda tu corazón, porque de él brotan los manantiales de la vida. O como dice la versión Reina Valera: de toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Hermanos, cuidemos nuestro corazón. No digamos: no, yo no voy a caer. No, yo no voy a caer en el pecado. Yo no me voy a dejar seducir por falso maestro. No, hermanos, para eso debemos guardar nuestro corazón, porque nuestro corazón es engañoso. Precisamente en el tercer punto, mis hermanos, vamos a ver la condición de estos falsos maestros. Estos falsos maestros engañan y viven engañados. Prometen libertad, una falsa libertad, pero ellos mismos son esclavos del pecado. El versículo 17, Pedro dice que ellos son como manantiales sin agua, bruma impulsada por una tormenta, para quienes está reservada la oscuridad de las tinieblas. Y Pedro, mis hermanos, está usando aquí dos metáforas del mundo agrícola del primer siglo para describir la condición de estos falsos maestros. Son como fuentes sin aguas, nubes arrastradas por la tormenta. Imagina, hermano, a un viajero en el desierto de Judea que ve a lo lejos lo que parece ser agua.
Esta persona va, corre desesperada con la esperanza de hidratarse, pero cuando llega descubre que solamente es un espejismo, no hay nada de agua. Ahora imagina también a un agricultor que en tiempo de sequía ve en el horizonte que se están formando nubes y las mira a esas nubes con esperanza de que va a llover, pero las nubes pasan de largo y no dejan caer ni una sola gota. Pedro, mis hermanos, lo que está diciendo es que así son los falsos maestros. Ellos prometen satisfacción, pero no la entregan. Prometen agua, pero dan sed. Prometen lluvia, pero traen sequía a la vida del hombre. Prometen libertad, pero ellos mismos son esclavos. Versículos 18 al 19 dice: pues hablando con arrogancia y vanidad, seducen mediante deseos carnales por sensualidad a los que hace poco escaparon de los que viven en el error. Les prometen, dice, libertad, mientras que ellos mismos son esclavos de la corrupción, pues uno es esclavo de aquello que le ha vencido. Hermanos, los falsos maestros entonces engañan al pueblo de Dios con palabras infladas o con arrogancia, prometen libertad siendo ellos mismos esclavos del pecado. Y algo ahí interesante en este texto que dice que ellos hablan con arrogancia y vanidad. Hermanos, los falsos maestros son excelentes oradores. Los falsos maestros son expertos en manipular a la gente con palabras infladas, aludiendo siempre al ego del hombre, siempre exaltando al hombre. Yo me acuerdo una vez que de casualidad vi una predicación de una pastora famosa, muy famosa, que predica con tal elocuencia, mis hermanos, con tal seguridad la palabra de Dios, que los que no conocen de doctrina caen ante sus mentiras, ante sus engaños. ¿Por qué? Porque predica precisamente con mucha elocuencia. Es una perfecta oradora. Y yo entré a los comentarios para ver qué es lo que opinan las personas acerca de esta predicadora, de esta pastora. Y había un comentario que me llamó mucha la atención que decía: esta predicadora tiene la unción del Espíritu Santo. Y lo decía precisamente por su manera de predicar, por su manera de expresarse, por su manera de hablar. Pero hermanos, no se trata de ser un gran orador, de ser un buen comunicador, sino que se trata de precisamente de conocer o qué es lo que está predicando ese orador, ese predicador. Si predica a Cristo o si exalta al hombre. Pero mucha gente hay confundida. Si ve a alguien que tiene cualidades, y si ustedes se fijan, esos falsos predicadores como Guillermo Maldonado, por ejemplo, si tú te fijas, son buenos oradores, hermano. Tienen una manera, tienen una carisma y una manera de comunicar su mensaje que uno dice: wow. O sea, si alguien no conoce de doctrinas, caen rendidos ante su elocuencia. Y así son los falsos maestros. Los falsos maestros dicen, prometen libertad. Muchos de ellos te dicen: tú puedes hacer lo que quieras, no hablan del pecado. O si dicen: haz lo que quieras, total, la salvación no se pierde. Total, Dios siempre te va a perdonar, Dios es amor. Y así, mis hermanos, es como seducen mediante deseos carnales por sensualidad a los que hace poco escaparon de los que vivían en el error. Pedro nos dice, hermanos, que estos falsos maestros son esclavos de la corrupción, pues uno es esclavo de aquello que le ha vencido. El pecado los ha vencido. Aman el pecado, como vimos anteriormente, se deleitan en el pecado, en la carne, en los engaños. Jesús, en Juan capítulo 8, versículo 34,
Jesús dice, en verdad os digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Hermanos, nuevamente les digo, el problema es nuestro corazón. Nuestro corazón nos miente. Jeremías 17:9 dice, más engañoso que todo es el corazón, y sin remedio, ¿quién lo comprenderá? Como dice la Reina Valera, el corazón es engañoso y perverso. ¿Quién lo conocerá? Hermanos, nuestro corazón actúa como un falso maestro que todo el tiempo está engañándonos, que todo el tiempo está seduciéndonos para pecar. Siempre hay una vocecita en tu mente que te va a decir, no vayas a la iglesia, no, eso no es pecado, puedes verlo, puedes escucharlo, puedes hacerlo. Así actúa nuestro corazón, como los falsos maestros, autosaboteándonos. Nuestro corazón es perverso. Es por eso, hermanos, que debemos evaluar cada pensamiento, cada sentimiento, cada imaginación o ilusión a la luz de la palabra de nuestro Dios. Porque si seguimos a nuestro corazón, como dice el mundo, escucha tu corazón, vamos a estar perdidos, hermanos. Así que tienes un falso maestro dentro tuyo, tu propio corazón. Escucha la palabra de Dios, no tu propia opinión. Y Pedro, mis hermanos, en el versículo 20 al 21, termina dando una advertencia acerca de la apostasía. Él dice que los falsos maestros alguna vez escaparon de las contaminaciones de este mundo por el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, pero que de nuevo fueron enredados y vencidos. Pedro dice que si eso pasa, su condición postrera viene a ser peor que la primera. Peor que la primera. Si algún día estuviste en la iglesia y apostataste, tu condición va a ser peor. Si te fuiste de la iglesia, tu condición va a ser peor. Si es que no eres un verdadero creyente. Es más, Jesús en Mateo capítulo 12, Mateo 12 del 43 al 45, miren lo que dice Jesús. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, pasa por lugares áridos buscando descanso y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la encuentra desocupada, barrida y arreglada. Va entonces y toma consigo otros 7 espíritus más depravados que él, y entrando moran allí. Y el estado final de aquel hombre resulta peor que el primero. Así también será con esta generación perversa, dice Jesús. Hermanos, lo que Jesús y Pedro están diciendo es que si una persona es iluminada por la palabra de Dios, puede que haya un cambio. Va a haber un cambio externo, pero ese cambio va a ser simplemente por algún tiempo, porque tarde o temprano volverá a su condición pecadora, y aún peor. No sé si has conocido a personas así que han estado un tiempo por la iglesia escuchando la palabra de Dios, han sido iluminados, fueron sacados de la contaminación del mundo, pero que luego regresaron y su condición es peor que cuando lo conociste al principio. Y esto pasa, hermanos, porque como vimos al principio, su naturaleza no ha cambiado. Pedro en el versículo 22 termina diciendo entonces que estos falsos maestros, los que le siguen, los falsos creyentes, nunca nacieron de nuevo. Nunca hubo un cambio interno en su corazón. Su naturaleza siguió siendo siempre la misma.
Es por eso que Pedro cita ese proverbio conocido en la época diciendo: el perro vuelve a su propio vómito y la puerca lavada vuelve a revolcarse en el cieno, en el lodo. Hermano, este texto no enseña que un verdadero creyente pueda perder la salvación. Eso es imposible. Pero este texto describe a personas que experimentaron una reforma externa por conocimiento, pero nunca experimentaron una regeneración interna por el Espíritu. Que solamente el Espíritu de Dios puede hacernos nacer de nuevo. Hermano, déjame decirte que el ser humano caído por naturaleza es profundamente religioso. El ser humano puede amar la Biblia, puede incluso predicar, enseñar, tener experiencias emocionales y aún así no haber nacido de nuevo, sino ser simplemente un religioso. El mayor engaño, hermanos, es muchas veces confundir información sobre Cristo con la unión con Cristo. Hermanos, así que no se trata solo de conocer doctrina, sino de perseverar en Cristo, depender continuamente de Él. No se trata de esforzarnos más, se trata de aferrarte más profundamente a la gracia que te sostiene. Yo he conocido pastores reconocidos a nivel mundial o famosos por redes sociales, que tú decías: wow, mira cómo predica. Pastores de sana doctrina me estoy refiriendo, ¿eh? Cómo predica, mira. Muchas personas han sido bendecidas por estas predicaciones, pero luego, mis hermanos, volvieron atrás. O incluso su propia pareja decía: no, este siempre actuó de esta manera, de esta manera, de esta manera. Mostrando cómo era en realidad. Podía predicar muy bien, podía bendecir incluso con sus predicaciones, pero quizás nunca nació de nuevo, hermanos. Y su condición ahora es terriblemente lamentable. Bien, hermanos, ¿cómo se conecta todo este pasaje con Cristo? ¿Qué es lo que debe interesarnos a nosotros? Bien, donde los falsos maestros ofrecen una libertad que termina en esclavitud, Cristo ofrece una entrega de sí mismo que termina en libertad verdadera. Jesús dijo en Juan 8:36: así que si el Hijo os hace libres, seréis verdaderamente libres. Jesús también dijo en Juan 8:32: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Hermanos, solamente Jesús, Dios, tiene el poder para darnos esa verdadera libertad. No se trata de escuchar a estos falsos maestros que te ofrecen una falsa libertad, sino se trata de escuchar la voz de Dios, que es el que te va a dar realmente una verdadera libertad. Hermanos, donde los falsos maestros son como fuentes sin agua que ofrecen una falsa satisfacción, Cristo ofrece agua viva para calmar tu sed. Juan capítulo 4, versículo 14, Jesús, hablando con la mujer samaritana, le dice: pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna. Juan capítulo 7, versículo del 37 al 38, Jesús dice lo siguiente: y en el último día, el gran día de la fiesta, Jesús, puesto en pie, exclamó en alta voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba.
El que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Y esto hablaba acerca del Espíritu. Hermano, cuando uno realmente es libre, es porque Jesús le ha dado de su Espíritu Santo. Por eso es que, como les dije anteriormente, si no tienes el Espíritu Santo, es imposible vivir la vida cristiana. La puedes caretear, como se dice, puedes vivir una religiosidad, pero en realidad no va a haber un cambio interno. Va a haber un cambio externo quizás, pero lo importante es un cambio en el corazón. Así que para terminar, algunas preguntas para reflexionar. Examina, hermano, tu naturaleza, no solamente tu conocimiento, no solamente cuánto sabes de la Biblia, de doctrina, teología sistemática. No, examina tu corazón, tu naturaleza. ¿Eres un perro que sabe teología o eres una oveja que conoce a su pastor? La prueba, mis hermanos, no es en cuánto sabes, sino en cuánto amas cuando nadie te está viendo, cuando nadie te ve. Si realmente amas a tu Señor. No en la iglesia, acá todo el mundo se ama y ama a Dios, sino fuera. Examina tu naturaleza. Deja de buscar libertad en la indulgencia o libertad permisiva. La cultura, el mundo, como les dije anteriormente, te dice: haz lo que sientes, haz lo que dicta tu corazón. Pero Cristo te dice: ven a mí y yo cambiaré lo que sientes. La verdadera libertad, hermanos, no es hacer lo que quieres o lo que se te da la gana, sino querer lo que debes. Querer hacer la voluntad de Dios. Porque Él ya cumplió todo lo que debías. Él ya vivió esa vida perfecta. Ahora lo que Él quiere es que tú sientas lo mismo. No se trata de obedecer de manera legalista. No, se trata de obedecer por amor, de verdad, porque quieres hacerlo. Y eso solamente lo puede hacer Cristo obrando en tu corazón. Hermano, hermana, no te conformes con un evangelio de mejora moral nada más, de algo externo. No se trata de mejorar por fuera. Muchos en la iglesia, mis hermanos, lamentablemente, están lavados nada más. Es decir, hay muchos paganos bautizados, muchos que viven moralmente decentes, pero siguen siendo cerdos en su identidad profunda. Hermanos, el evangelio que Cristo nos ofrece no es un lavaautos, es una nueva creación, porque el que está en Cristo, nueva criatura es. Cristo no murió para hacerte una versión mejor de ti mismo, sino que murió para que mueras a ti mismo y ahora vivas en Él y para Él, ya no para tus propios deseos egoístas. Hermanos, Pedro no escribe esto para asustar a los verdaderos creyentes. Pedro lo escribe para despertar a los que duermen en el engaño de la religión sin cruz. El perro vuelve al vómito porque sigue siendo perro. La puerca lavada vuelve al cieno, al lodo, porque sigue siendo puerca. Pero el evangelio no ofrece un mejor perro, ofrece un nuevo corazón. El evangelio no ofrece un cerdo más limpio, ofrece un hijo. Y el hijo no vuelve al vómito, porque el vómito ya no es su comida. El hijo no se revuelca en el cieno, en el pecado, porque ha sido vestido con la justicia de Cristo. Hermano, ¿quieres saber si eres libre? Antes de que termine ya con esto.
¿Quieres saber si realmente eres libre? No preguntes, ¿puedo hacer lo que quiero sin culpa? Pregúntate, ¿qué quieres realmente? Eso debes preguntar. ¿Qué quiero realmente? ¿Qué quieres hacer realmente? Si tu corazón responde, Cristo, solo Cristo, solamente quiero a Cristo, entonces eres verdaderamente libre. Porque al que el Hijo liberta, verdaderamente es libre. No volverá al vómito nunca más. Amén. Oramos, hermanos. Amén. Dios mío, Señor, gracias, Señor, por tu palabra. Bendice, Señor, tu palabra. Que tu palabra, Señor, haya confrontado nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, a saber discernir, Señor, sobre la verdad y el error. Quizás nosotros estamos ahora en una iglesia de sana doctrina, pero como vimos, tenemos a alguien dentro de nosotros que es el pecado remanente, que actúa como un falso maestro para engañarnos, Señor. Ayúdanos a saber discernir, Señor, tu palabra de nuestros propios pensamientos. Ayúdanos a no caer, a no volver al vómito, a no volver a revolcarnos en el pecado, sino a confiar plenamente en ti, en tu poder, en tu gracia, Señor, porque solamente es tu gracia la que puede transformar nuestros corazones. Gracias porque ya no somos perros, ya no somos puercas lavadas, sino que somos hijos tuyos, Señor. Tú nos has dado la libertad. Gracias, Dios, por tu infinita misericordia, porque tú salvas, Señor, a quien quieres salvarnos. Y si estamos aquí, es porque hemos sido elegidos, Señor, por ti, puramente por gracia, porque no lo merecíamos, porque éramos pecadores, y en tu infinito amor, Señor, nos has salvado. Gracias por ser un Dios bueno, misericordioso. Señor, te bendecimos en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Y continuamos.